Buenas noches, amigos. Gracias por este encuentro de este lunes 16 de octubre del año 23. El tiempo va avanzando. Se acerca la Navidad. Ya la brisa, el cambio de temperatura se ha ido como sintiendo levemente, a pesar de las afecciones respiratorias o de algún tipo. Dicen que hay como 8 virus pululando en la sociedad dominicana, la República Dominicana, y desde el dengue a la influenza, quién sabe exactamente cuántos son. Somos un país tropical y son enfermedades tropicales típicas o propias de estos espacios geográficos, donde a veces llueve, a veces no llueve y a veces llueve demasiado. Y entonces, esta atmósfera anormal o subnormal, o tal vez normal, es la que nos mantiene a la mayoría de los dominicanos muchas veces en situaciones de inestabilidad de salud. 16 de octubre. Hace exactamente un año que el Partido de la Liberación Dominicana, el partido de Danilo Medina y Compartes, hizo una consulta ciudadana en la que salió electo una aberración jurídica tolerada y aplaudida por la Junta Central Electoral. Se proclamó o se escogió como candidato presidencial de esa organización política al alcalde de Santiago, Abel Martínez. Desde ese día hasta hoy, en un año 365 días, hemos visto y oído cualquier tipo de sandez, de puesta en escena, de ridiculeces, de inventivas, y una de ellas es la de en el día de ayer, Danilo Medina, sano, robusto, recuperado milagrosamente de un supuesto cáncer que dijo padecer hace un par de meses, anda discurseando y cobrándole a los campesinos lo que presuntamente él le dio cuando fue presidente. Pon por favor, Heriberto, ese video completo para que los dominicanos que ven este programa y la gente que ve este programa se haga su propia idea de este ciudadano del mundo, nacido desgraciadamente en Arroyo Cano, en la provincia de San Juan. Es un placer volver a estar aquí en el Piquillo de nuevo con todos ustedes, y también es un placer oír de los productores mismos los proyectos que se desarrollaron aquí. Y yo tengo dos mensajes del compañero Abel. El primero es que Abel se compromete a seguir todos los proyectos donde yo lo dejé. Tan pronto asuma la presidencia de la República en agosto del 2024, se van a reanudar todos estos proyectos que han sido abandonados. Lo cual es una pena porque los gobiernos tienen continuidad en el tiempo. Y esos proyectos que se invirtió muchos millones de pesos no debieran abandonarse. Por ejemplo, los proyectos que se realizaron aquí de café, de cacao, de aguacate, de mango, tenían un costo de unos 1.300 millones de pesos, ¿verdad? Que se invirtieron aquí para levantar la producción de café, porque el país había dejado de ser un exportador neto de café y se había convertido en un importador neto. El café que se consumía aquí no era café nacional, era café de Vietnam y otras zonas. Hoy prácticamente ya el país no tiene que importar café porque con los proyectos que desarrollamos se está consumiendo café dominicano. Y eso se lo debemos a ustedes, que creyeron en nosotros de que íbamos a hacer unos proyectos agroforestales y entonces se dedicaron a trabajar en esos proyectos. Yo lamento mucho que se haya politizado esos proyectos. Ustedes recuerdan que cuando yo vine aquí yo no le pregunté a nadie de qué partido era. A nadie.
Lo único que les pedíamos era si tenían tierra para sembrar. Y todo el que tenía tierra para sembrar, el gobierno le dio la mano. Lo financió para que no cortaran plantas. Le dio plantas de café, de cacao, de aguacate, de todo. Y al mismo tiempo le pusimos una asignación mensual para que no quemaran. Y eso le llegó a todos por igual. Ahí no había distinción de bandería política. Incluso cuando yo venía a reunirme para ver cómo iban los proyectos, nunca le pregunté tampoco a nadie de qué partido era. Y yo no hablaba de política en esas actividades. No hablaba de política porque yo era el presidente de todos los dominicanos y las dominicanas. Pero hoy yo no estoy aquí como presidente de la República. Estoy aquí como presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Y hoy sí me siento con la autoridad suficiente para hablar de política. Y quiero hablar de política. Yo quiero pedirle a ustedes que... Se frizó. El señor Danilo Medina anda cobrándole a los campesinos la supuesta inversión que en su gobierno hizo con las llamadas visitas sorpresas y les está pidiendo que voten por el candidato de su organización política, que en un año de haber sido designado, escogido, señalado o cualquier sinónimo parecido, no ha podido hacer absolutamente nada positivo, ni por su candidatura, ni por su organización política. Carente de discurso, falto de ideas, cree que haciendo caravanas va a convencer a alguien de que le vote, de que se sume a su proyecto. Me atrevo a pagarle a quien me busque una fotografía, un video del señor Abel Martínez juramentando a algún dominicano de otra organización política o de la sociedad civil o de la masa silente en este año que lleva gastando gasolina y haciendo una especie de striptease, poniendo en escena, en evidencia, su falta de capacidad, su falta de formación y su falta de información. Por eso, cada día, las renuncias en esa organización política de figuras tan prominentes o tan destacadas como Rafael Hidalgo, antiguo alcalde de la provincia del municipio de Azua por 2 periodos consecutivos, desde el 2010 hasta el 2020, y presidente de la Federación Dominicana de Municipios, miembro del comité político de esa organización, llama la atención porque Rafael Hidalgo dice de manera categórica en su carta de despedida, en su carta de renuncia y en sus argumentos para abandonar esa organización política, dice él, y lo cito textualmente, que el candidato de esa organización política, Abel Martínez, es xenófobo, sí, enemigo de los extranjeros, es racista y es un peligro para la sociedad dominicana. Ponme unas imágenes, por favor, de Rafael Martínez, Rafaelito, a quien yo conozco desde el año 1985, cuando ninguno pensaba tener más de 160 libras, yo tenía 157 entonces, y él tal vez un poco más, pero Rafael logró destacarse como dirigente del Partido de Liberación Dominicana, y entonces se apagó la computadora. ¿Qué estamos haciendo entonces? Seguir en el aire en lo que la computadora del canal se reinicia, cosas técnicas que pasan en la vida, y este programa es en vivo. Pues, sumado a la renuncia
permanente de dirigentes de esa organización política, uno tras otros. Hoy tenemos la información de que el Consejo Disciplinario o Tribunal Disciplinario de ese partido político expulsó de manera deshonrosa y de por vida a un señor médico que ha pasado y se ha paseado la vida, su existencia, por diferentes organizaciones políticas, medrando a la sombra del poder de turno, cual que sea y como fuere, una especie de una microgavilla, una especie de sí, una bandita compuesta como por 6 o 7, que vienen del reformismo de avanzada, según ellos, teóricos, con ciertos niveles de capacidad de exposición, y asaltaron el gobierno primero de Leonel Fernández, ocupando algunas posiciones de relevancia, de mayor o menor relevancia, y luego, cuando Danilo Medina asalta o llega al poder, empujado por Leonel y por las circunstancias en el 2012, pues estos gentiles hombres se adhieren al Danilato y son los primeros que conspiran, que se apandillan y sirven de instrumentos a los planes malditos y macabros de aquella organización política desde el gobierno, donde montaron, idearon y pusieron en práctica todas las artimañas y diabluras para dañar la imagen, figura y el nombre de Leonel Fernández. Cuando hablo así, algún ciudadano que está viendo el programa va a decir que soy de la fuerza del pueblo. No soy ni seré de la fuerza del pueblo. Con Leonel anda gente que debería y debe estar en la cárcel. Con Leonel anda gente que son un peligro para la sociedad dominicana. Con Leonel andan personas y personajes tan funestos, tan perversos y tan dañinos a la democracia, que por ejemplo me entero recientemente que en un municipio grande de la provincia de Santo Domingo impusieron ese grupo a un aspirante a alcalde a cambio de un volumen de dinero innombrable, demasiado dinero para decirlo, demasiado dinero para creerlo, pero dicen que aquel compró esa candidatura a 2 individuos que medran en el entorno del expresidente Leonel Fernández. Aquellos que sacaron a Leonel del PLD, que lo empujaron, lo patearon, lo humillaron, lo pusieron en la opinión pública al nivel de un ser humano desechable, aunque aún esté vivo, y ojalá esté vivo por mucho tiempo, porque ese es su derecho a vivir y es un derecho a la vida que nadie puede ni negar ni quitar. Entonces, pues hoy expulsan de manera deshonrosa y de por vida de las filas del partido de Danilo Medina al doctor Humberto Salazar, aquel que en la postrimería de la vida de Joaquín Balaguer iba a los programas de televisión a decir fábulas de la intimidad del presidente Balaguer ya desvalido. Llegó a revelar cosas o a inventarse el tipo de medicamento que consumía o que le suministraban para poder dormir. Hablaba intentó degradar, ese fue lo que hizo, esfuerzos extraordinarios por borrar de la memoria histórica de la República Dominicana la obra y vida de Joaquín Balaguer. Es ese que llega al poder de la mano de Carlos Morales Troncoso, aliados al Partido de la Liberación Dominicana, y luego se distancia de este para insertarse en la cúpula de la perversión del Danilato. Buenas noches. Buenas. Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Yo sí me alegro de eso ¿De que qué? le pasó a ese señor. ¿De qué? Me alegro, lo estoy celebrando. Antes debían de haber luchado. Ese de los culpables de lo que nosotros estamos pasando, lo que estamos pasando.
de aliarse al PLD y acabar con este país, se lo comieron con sopita. Y míralo ahora, que cojan, así que van a ir cayendo uno a uno, que ya están cayendo hace mucho, en el olvido del pueblo dominicano, que sigan haciendo maldad, que el pueblo se lo va a seguir cobrando. Y todo eso, y Leonel Fernández anda con el cirujano, anda él, solo tiene madre. ¿Quién es el cirujano? Las cosas no se aclaran nunca ni con el olvido ni con el silencio. Fragmento de un poema de Pablo Neruda titulado Verso y Anagrama a Santo Domingo. Buenas noches. Buenas. Mire, escúchame, ¿tú sabes quién es el cirujano? No. ¿Tú no sabes quién es el cirujano? No, porque yo conozco cirujanos Hello. y tengo amigos cirujanos. Cuénteme usted. Usted no sabe, el que era jefe de la policía, que a los muchachos le tiraban las rodillas y lo dejaba tullido. El país entero caminó él tuyendo muchachos, y ese anda con Leonel. Bueno, que Dios se apiade de su alma cuando tenga que rendir cuenta donde fuere. Ese señor que ustedes ven ahí, ese y otros, algunos de los cuales están tratando de buscar y están buscando espacio en este gobierno, solo son leales a la nómina pública, solo son leales a la perversión, a la perversidad, al retorcimiento de la opinión pública y al retorcimiento del accionar político. Si los vándalos del Danilato lo han expulsado de su reino, ¿a dónde irá esa pobre alma? ¿Quién le dará cobijo? Pienso, ese es Rafael Hidalgo. ¿De dónde salió Rafael Martínez? Rafael Hidalgo, ese es el alcalde, 10 años alcalde del municipio de Azua, fue presidente de la Federación Dominicana de Municipios, FEDOMU, fue quien sustituyó, después de haber sido desgraciadamente, vilmente asesinado, Juan de los Santos. Quien lo sustituye en FEDOMU es Rafaelito Hidalgo. Ese señor que usted ve ahí, que ha renunciado al Partido de la Liberación Dominicana, siendo miembro del famosísimo y exclusivísimo comité político, de haber preparado y organizado toda la municipalidad en torno al candidato escogido hace un año. Y entonces va en caída libre. Hidalgo dice que Abel es un peligro para el país. Le acusa de arrogante, de xenófobo y de otras cosas más. Decía mi abuela María Mora, siempre bien recordada y eternamente recordada, que en los pleitos de comadres salen a relucir los compadres. Si alguien lo entiende, lo que estoy diciendo, que se lo explique o me lo explique. Pero mi abuela María tiene de su existencia una serie de frases que con el tiempo uno la ha ido recordando, rememorando y analizando. Cada quien tiene su estilo. Muchos militamos. Ese señor llegó al gobierno cuando el famoso Consejo Presidencial Reformista. El Consejo Presidencial Reformista estaba formado, fue un grupúsculo de creídos que medrando, he dicho la palabra 3 veces, que hicieron una especie de anillo en torno a la figura del ex vicepresidente entonces, Carlos Morales Troncoso. Ese Consejo Presidencial Reformista se forma para enfrentar o evitar que Jacinto Peinado, también fallecido y que en paz descanse, llegara al poder. Este era de los hombres que cuando Jacinto Peinado aspiraba a presidente de la República, siendo senador de la capital dominicana, eran de los que andaban con él, con unos walkie-talkie, haciendo tropelías en el país, en contra de Balaguer y en contra del balaguerismo. Pues logran nuclearse
y anillarse en torno a Carlos Morales. Llegan al poder y logra ocupar una posición en el área de la salud, sirviéndole a Leonel Fernández, que era el presidente de la República, a través de don Carlos Morales. Ya en ese puestecito, tengo la información puntual de que una de sus medidas fue cancelar, destituir, desvincular a una médico famosa que es ginecóloga, cuyo nombre no recuerdo, que supuestamente esa doctora es la madre, supuestamente, del primer hijo que nadie conoce de Danilo Medina, al menos públicamente, y que él se ganó la enemistad de Danilo Medina porque le canceló a una médico de cierto renombre en el país, madre de uno, presuntamente el primer hijo de Danilo Medina, presuntamente. Y digo así porque no tengo ni la constancia ni la prueba y probablemente ni me importe. Pero luego, cuando Leonel entra en desgracia con Danilo o Danilo con Leonel y viene el enfrentamiento y tienen que, entonces se monta la campaña del 12, ya Danilo candidato del Partido de la Liberación Dominicana, pues saltan del leonelismo al danilismo o al danilato, se reconcilian y son de los que montan desde Estados Unidos, con una mano negra, que yo espero que Dios le dé 123 años de vida, porque en los últimos, ¿para qué? Para que viviendo padezca y le pague a la sociedad dominicana las maldades que le ha hecho a mucha gente. Pues este y aquella mano negra y otros más, que también renunciaron recientemente al PLD, son los arquitectos de la campaña más rastrera que se haya conocido en la República Dominicana en esta etapa de la democracia. Rompieron, ya Danilo no tiene nada que dar. No ven posibilidades de volver al poder por esa vía o de mantenerse en el poder por esa vía. Y han montado ellos una campaña bestial en contra de Abel Martínez y del Partido de la Liberación Dominicana. No soy yo, porque públicamente y siempre todo el que me conoce sabe que de ese grupo que está ahí no quiero saber para nada y que este país no debería ni siquiera permitirle circular por las calles. Que la gente debería darle vergüenza ponerle la mano a un lienzo morado. Yo era de lo que creía que a esta altura del juego nadie iba a tener el valor de ponerse en una gorra morada. Pero uno no puede impedir que las cosas ocurran y están ocurriendo. Se están desbaratando solos. Pienso que al final de la campaña de este proceso, Danilo y Abel y Danilo se verán sus caras unos a otros de vez en cuando, porque se están quedando solos. Danilo con la maldad que le caracteriza y Abel con la incapacidad que está exhibiendo de manera lastimosa. No le cambie. Volvemos en breve para hablar de Franja de Gaza, de Israel, de Palestina, de esa guerra eterna, de Haití, República Dominicana y la OEA, de comercio, de ríos, de canales. Manténgase por favor en sintonía.